¿Qué es una sucesión? Como ustedes ven en la definición, es un conjunto ordenado de números. Nosotros tenemos los números, por ejemplo, que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es un conjunto ordenado de números en el cual tiene una secuencia. En cada uno de estos. ¿Sí? Bueno, como vamos a ver, entrar para lo que es progresiones, vamos a identificar cuál va a ser nuestro primer término y cuántos términos tiene. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que nosotros tenemos de ahí, nuestro primer término es 1. El que continúa es el 3, ese sería el segundo término. Y así sucesivamente, ¿no? El último término, o en este caso sería el quinto término también, sería el 9. Nosotros aquí tenemos como ejemplo la serie de Fibonacci, no sé si alguien ha escuchado. ¿Sí? Esta se hace con la suma de los dos números anteriores. ¿Sí? Se obtiene el siguiente adelante. Entonces nosotros, por ejemplo, aquí tenemos el 1. Para obtener el número anterior tendríamos que sumarle, suponiendo que aquí había un 0, porque no me da ninguna cantidad, entonces sería 0 más 1 me daría 1, 1 más 1 me daría 2, 2 más 1, 3, 3 más 2 sería 5, 5 más 3 es 8, y así continuaría la serie. Tiene su lógica, pero si ustedes se dan cuenta, no es una serie que vamos sumando un número exacto, sino que tiene una secuencia. ¿Sí? Tenemos que identificar esto. Vamos con lo que es una progresión aritmética. Una progresión aritmética es cuando se obtiene a partir de la suma de un término anterior. ¿Sí? O al término anterior se le suma un número específico, el mismo número. Nosotros tenemos aquí el ejemplo de la serie 32, 38, 44, 50 y 56. ¿Cuál es el número al cual se está sumando para que continúe la serie? Sí, por favor, alguien diga. Más 6, dice. Al más 6, dicen. Exacto, es más 6, ¿no? Sí. También hay progresiones decrecientes en el cual va disminuyendo y sería menos. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí nosotros tenemos una suma. Para nosotros, aquí en progresiones aritméticas, nosotros tenemos que saber lo que es una diferencia. La diferencia es el número que se encuentra aquí, que sería este 6, o el de acá, o los que siguen, ¿sí? Para encontrar la diferencia, lo que tenemos que hacer es restar un número cualquiera, por ejemplo, digamos que le cojo el 44. Cojo el 44 y le resto un número anterior, o sea, un número menor que estaba a la serie, entonces sería el 38. ¿Sí? ¿Cuánto me daría? 6. Ah, entonces ya sé que mi diferencia es 6. ¿Estamos? Ya, aquí vamos a reconocer lo que son los términos. Nosotros aquí vamos a tener que el primer término, el de aquí, es nuestro primer término, y se le representa como A1, como ustedes ven aquí.
Este se le dice A1. El último término que se encuentra acá se le representa como AN o también según el número del término que esté. Sería en este caso sería A5. ¿Sí? Ya. ¿Qué más? La diferencia tenemos que es, aquí está mal hecha la presentación, le vamos a corregir. La diferencia es 6 y la longitud es 5. ¿Qué es la longitud? Longitud es n. N es el número de términos que tengo. Entonces yo aquí tengo que son 5. Entonces son 5. La diferencia, como ya hicimos, se la calcula restando, cogiendo un número con el anterior. ¿Sí? Nos daría 6. ¿Tal vez alguna duda hasta el momento o continúo nomás? No es difícil. Continúo. Nosotros para la progresión aritméticas vamos a utilizar unas fórmulas. Y la fórmula que vamos a utilizar es la que nosotros tenemos aquí. Esta de aquí. ¿Sí? Como en física, vamos a utilizar esa fórmula. Donde AN sería el número o el último término según donde yo me ubique o yo le quiera ver. Mi A1 más N sería el número de términos que está en la sucesión o la progresión, menos 1 multiplicado por D. La D puede estar como aquí o como puede estar acá al inicio del paréntesis. ¿Sí? No hay problema. Ya. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, determine el 25º término de de 0. En este caso yo voy a identificar datos donde 0 va a ser mi A1, va a ser 0. ¿Qué más yo puedo hacer? Sacar la diferencia. Yo puedo hacer, como les decía, cojo un término y le resto el anterior. En este caso se le ha hecho con 2/3. En el cual, haciendo la resta, me da 1/3. ¿Sí? Entonces, diferencia es igual a 1/3. Dice determinar el 25º término, entonces ahí yo sé que tiene 25 términos. Por el enunciado, por esta parte de aquí. Por este enunciado. Entonces yo también sé que mi AN, en este caso va a ser A25, ¿sí? Es el que tengo que encontrar. Entonces, para encontrar la progresión, nosotros vamos a utilizar la fórmula que vimos anteriormente. AN es igual a 1 más n menos 1 por t. Entonces, lo único que tengo que hacer es como en física, reemplazar los datos que tengo en la fórmula. Entonces sería, mi AN sería A25, mi primer término sería 0, más n, tengo que son 25, menos 1, y por la diferencia que sería 1/3. ¿Sí o no? Entonces A25 va a quedar igual. A 25 menos 1 me dejaría 24, más 0, 24 por 1/3. Simplifico y A25 es igual a 8. ¿Ya? ¿Alguna duda aquí? ¿Alguna
¿Alguna pregunta, por favor? No dice. No hay ninguna, entonces continúo. Aquí, en cambio, nos dice encontrar el cuarto término de la progresión. ¿Sí? Entonces, aquí vamos viendo. El cuarto término de la progresión es 10. ¿Sí? Entonces, vamos a nosotros primero a sacar datos. Dice que mi cuarto término es 10. Saco mi dato. Mi sexto término es 16. ¿Sí? Dice en la progresión, en el cuarto término, listo. ¿Ya? Entonces aquí también sé que, por ejemplo, mire, le voy a enumerar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Yo sé que en el cuarto término, que sería de aquí, tengo que vale 10. Acá en el sexto no sé, tengo que encontrarlo. En el sexto yo sé que vale 16. Tengo que encontrar el tercer término, el segundo y el primer término. ¿Sí? Esa es mi sucesión. Entonces me dice que escriba la progresión. Entonces cuando me diga escriba la progresión tengo que encontrar todos, pero tengo que hacerle con las formas. ¿Sí? Ya, continúo. Entonces ya con los datos que yo he obtenido, yo tengo que reemplazarlos. Ustedes ven que aquí hacen el reemplazo, pero si ustedes se dan cuenta, aquí, en esta parte, le hace menos 4. Es la única cosa que cambia. Sí, hay una fórmula que cuando para nosotros tenemos este tipo de datos y obtener la diferencia, porque nosotros para obtener la diferencia necesitamos este término y restarle este, o el de aquí con el anterior, y nosotros no tenemos ese caso. Entonces, ahí hay una fórmula donde nos dice que AN es igual a 1 más N menos K por la diferencia. ¿Qué es K? ¿Qué creen que es K? K va a ser el término al que nosotros vamos a encontrar. ¿Sí? Bueno, si no quiero utilizar esta fórmula, yo puedo hacer lo siguiente. Ojo, pero tengo que analizar. Digo, dice que el cuarto término es 10. El quinto, no sé, y el sexto es 16. ¿Ya? Entonces yo voy a coger desde aquí. No me interesa lo que haya para acá. Desde aquí voy a coger. Entonces yo voy a decir que mi A1 va a ser 10. Y mi AN, el último, va a ser 16. ¿Sí? Dando eso, yo hago esto. Entonces, si hago referente desde este punto, tengo que darme cuenta que solo tengo 3 términos. Entonces yo reemplazo una fórmula. Entonces mi AN va a ser igual a 1 más N menos 1 por B. AN ya sé que vale 16, es igual a 1, que sería 10, más N, que en este caso sería 3, menos 1, por la diferencia. La diferencia es lo que tengo que encontrar primeramente para poder crear la sucesión. ¿Sí? Si no encuentro la diferencia, no puedo utilizar, no puedo encontrar o hacerlo de acá, de crear, ya ir poniendo cuáles son los términos, porque no tengo, primero no tengo la incógnita de, que sería la diferencia. ¿Sí? Entonces ya con eso ya no podría encontrar. Entonces mi objetivo es primero encontrar de esto. Lo único que tengo que hacer aquí es despejar. Aquí me quedaría 16 menos 10
es igual a 2D. Aquí me quedaría 6 sobre 2 es igual a D, que me daría que D es igual a 3. ¿Sí? Entonces ya encontré mi diferencia, que es 3. Esta es una forma, o como nosotros les indiqué anteriormente, aplicando la otra fórmula, que sería aquí como K, el término que voy a encontrar, y me da también la diferencia 3. Ya, encontrada la diferencia, yo ya puedo crear mi sucesión. Entonces aquí para yo encontrar mi sucesión, yo puedo hacer 10 más 3 sería 13. 13 más 3 me da 16. Pero para encontrar los términos anteriores sería restando. Entonces aquí sería 7, aquí sería 4 y acá sería 1. Pero en realidad si empiezo para acá sería más 3 y más 3. Cree. Entonces esta es mi respuesta. Todo lo de aquí. Porque ya lo que me pide es escribir la progresión. Si me dice solo encontrar el término tal, ya es diferente, solo encuentro ese término. Entonces, tenemos que tomar en cuenta de que debemos leer bien las instrucciones. ¿Preguntas? Ahora tenemos la progresión geométrica. Esta es una sucesión en la que cada término se obtiene multiplicando al anterior, ¿sí? Igualmente por una cantidad fija, ¿sí? En este caso nosotros tenemos que nuestro primer término va a ser aquí el A1, el último término va a ser AN, que en este caso sería nuestro cuarto término, ¿sí? Si es que se termina la clase y todavía no terminamos, se ingresa en el mismo enlace, ¿no? Nosotros aquí tenemos la razón va a ser la diferencia, pero diferenciamos con la letra R, ya que aquí no va a ser una suma o una resta, sino es una multiplicación. En cambio aquí vamos a coger un término y hacemos la operación contraria de la que estaba. Entonces nosotros vamos a hacer, para la razón, sería 12. Como se está multiplicando, yo le voy acá a dividir en K. Tercera 1, tercera 4. Entonces mi razón es 4. Así encuentro la razón de una progresión geométrica. Aquí identificamos los primeros términos, como ustedes ya ven. No está difícil, no es complicado. Mi primer término sería 3, mi último término o el cuarto término sería 92. La razón, como vimos, es 4. Y la longitud de términos es igual también, 4, porque tenemos también solo 4 términos. 1, 2, 3 y 4 términos. Continúo. Nuestra fórmula es la siguiente, la que ustedes pueden ver aquí. ¿Sí? Si les hago, no alcanzan a ver, es AN es igual a A1 por R elevado a la N menos 1. ¿Sí? Y aquí es lo que utilizamos todo. De aquí utilizamos todo. Nada más. O sea, de estas fórmulas es donde nosotros tenemos que hacer los despejos. Continúo. Aquí nosotros tenemos nuestro primer ejercicio. Ya se les envió las guías. No sé si tal vez de alguno de los ejercicios que se les envió, tal vez tengan dudas. Eso le vemos al final. Pero
Vamos viendo. Entonces, por ejemplo, aquí lo que tengo que hacer, como le hice el ejercicio anterior, primero saco datos. Mi primer término va a ser 5. ¿Sí? La diferencia, cojo un término, en este caso se ha cogido 5 cuartos y le divido para 5 medios. Aquí tengo. Aquí extremos con extremos, medios con medios, se simplifica y me quedaría un medio. ¿Sí? Con este se simplifica, se pone mitad 1, mitad 2, y como es inverso, se hace un medio. ¿Estamos? Primero, en la provisión geométrica dice determinar la razón y el quinto término. Primera opción era encontrar la razón, ya encontré que ha sido un medio. Ahora tengo que encontrar mi quinto término, mi AN, que sería A5. Entonces voy a ver. Suponiendo que es A5, significa que también me da el número de términos, que son 5 términos. ¿Sí? O el que continúa aquí, que sería el quinto término. En este caso, a veces solo les da 5 medios, y les deja y les dice encontrar el quinto término, el que es el de acá. ¿Sí? No les dan muchos términos. Bueno, ya, lo demás, como les expliqué, es solo reemplazar. Reemplazar en la fórmula que está aquí, que les indiqué anteriormente, de progresiones geométricas. Aquí nosotros tenemos que identificar si una progresión es geométrica o una progresión es aritmética. ¿Cómo comprobamos? Haciendo estas dos operaciones de las diferencias. Coger un número con el otro, o bien en el enunciado, ver qué tipo de progresión es. Por ejemplo, me pide encontrar la razón, ya sé que es una geométrica. Si me pide que encontrar la diferencia, ya sé que es una aritmética. Cosas así, términos simples. Reemplazando, yo tendría este resultado. 5 sobre 16. Aquí tenemos otro ejemplo parecido también al de progresiones aritméticas. Igual yo cojo aquí, saco los datos. Mi primer término, perdón, el segundo término me dice según la progresión aritmética es 6. El quinto término sería 5, es 48. Escribir la progresión. Por concepto del de aquí, sé que la progresión es 5. Número de términos es 5. Después lo que hago es reemplazar en la fórmula. En la fórmula parecida a la anterior, como les digo, aquí nosotros tenemos términos saltados. Yo tengo el segundo término, sería 6, después viene el tercero, el cuarto, y después tenemos el quinto término, que sería 48. Entonces no tenemos un número anterior para encontrar su razón. En este caso podemos utilizar la fórmula así. A1 por la razón. Aquí, perdón, sería el término que vamos a encontrar. Sería 2, no hay problema. Pero n menos k, que sería el término que voy a encontrar acá. Este es k. Perdón. A ver, en posición de términos. Ya. Me equivocaba. Aquí no es k. Es el... Sí, es k. Pero no es con el término que empieza, o sea, con nuestro primer, como digamos que nuestro primer término, pero antes de ese también hay otro, ¿no? Como le hacemos referencia a nuestra sucesión, estamos dando cuenta de que el A6, digamos 6, que estamos haciendo que es nuestro primer término, pero en realidad es nuestro segundo. Entonces con eso tenemos que hacer, trabajar. O si no, como les expliqué anteriormente, cogemos y aplicamos, digamos que del 6, que viene 48. Digo que el 6 es mi A1, y este que sería el cuarto término, entonces yo sé que es 4 términos, sería mi A4 es 48, o mi AN también es 48. Reemplazo en la fórmula que teníamos anteriormente, A1
por la razón n menos 1. Entonces, a n es 48, es igual a 1, que sería en este caso 6, por la razón que sería la que voy a encontrar, y n sería 4 menos 1. Esto sería 48 sobre 6 es igual a la razón al cubo. Sexta 1, sexta de 48, alguien que me diga. A ver si están despiertos. 8. ¿Cuánto? 8, ¿sí o no? 8. La razón me quedaría de esta forma. Y tendría que sacar raíz cúbica porque no necesito razón al cubo, sino solo razón. Me quedaría la razón que es igual a 2. ¿Sí? Miren, si hubiésemos aplicado la otra fórmula, igual nos hubiese dado 2. Encontré la razón. Primer punto era encontrar razón, aunque no me piden la progresión, pero necesito eso para poder crear mi función. Entonces, ahora ya puedo. Entonces, miren, 6 por 2 sería 12. 12 por 2 sería 24. Y como es anterior, aquí tengo que también crear otra. 6 dividido para 2 sería 3. 3 por 2, todo es por 2. Pero no me van a coger 6 por 2, 12 y me van a poner acá el 12. ¿No? Cuidado con esos errores. O esa falta de razonamiento. Ya. Terminé mi ejercicio. Este es el resultado porque es lo que me pide. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Dudas? Si no hay ninguna,